a la carta de Judas. Carta de Judas, póngase de pie, por favor. Vaya ahí a la carta de Judas. Está muy sencilla, hermanos. Los niños, sí, ya ven si me faltaba algo más. Los niños pueden salir a su clase. Entonces van ahí a ayudarnos algunos hermanos auxiliándolos. A los que van arriba van a pasar y los demás están en su salón bien distribuidos. Entonces vaya a la carta de Judas. Judas, por favor, puede ir ahí al versículo número 17, porque voy a hacer la lectura únicamente de los versículos 17 al 23, pero deme un momento porque en este punto voy a hacer algo que es sumamente importante, que es poner mi cronómetro. Y entonces, nada más deme oportunidad de que esté listo. Y ahora vamos a comenzar la lectura de la carta de Judas en el versículo 17 al versículo 23. Realmente vamos a estar solamente estudiando los versículos 17 al 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer este tiempo precioso en el que podemos como pueblo adorarte, y reconocemos que una parte vital de nuestra vida es presentarnos delante de ti, delante de tu palabra, para que tú hables a nuestros corazones. Permite que en este tiempo tu palabra nos confronte, permite que en este tiempo tu palabra nos instruya, permite que en este tiempo tu palabra nos transforme. Que tu Santo Espíritu haga esta obra preciosa en nuestros corazones y nos permita al terminar ser más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Que toda la gloria y la honra sea dada a ti. Es en el nombre precioso de tu Hijo que oramos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Fíjense que yo crecí en mi hogar, vivía mi abuelita, y creo que les he platicado muchas veces de ella. Y en varias ocasiones les he dicho que mi abuela era sumamente dicharachera. Y dentro de las cosas que hacía mi abuelita, como toda persona grande, hablaba mucho en refranes. Decía muchas cosas, y hasta aquí mi prima Alejandra y dice: sí, es cierto, eso hacía mi abuelita. Y ella tenía un dicho que es sabiduría popular, y me decía: mijito, sobre advertencia, ya se lo sabe. ¿Y cómo cree que se va a llamar el sermón? Así seguramente se le va a quedar. Ese es el propósito. Mijito, sobre advertencia no hay engaño. Bueno, al título quítele el mijito, ¿no? Sobre advertencia no hay engaño. Sobre advertencia no hay engaño. Fíjese que, de esas cosas que tienen los papás, no sé cuántos se van a identificar aquí conmigo, pero no sé cuántos, pero mi papá tenía una cuestión bien peculiar. Todo lo que me decía que tenía que hacer, cuando no lo hacía, ¿qué cree que pasaba? Se cumplía. Yo decía: ay, mi papá, ¿cómo le hace? Bueno, ahora que estoy grande y que soy papá, me doy cuenta que realmente no es cosa de otro mundo. La experiencia, lo que ellos saben que puede pasar, lo que prevén, pues uno no lo contempla de pequeñín. Fíjese que en particular una ocasión, mi papá le gustaba comprarse sus perfumes, esos pues originales, y luego ve que vienen en unas botellas medio especiales, ¿no? Y yo con mi imaginación de infante, siendo fans de Star Wars, les veía cara de naves. Y entonces agarraba aquellos frascos y los empezaba a agarrar y a jugar. ¿Y qué cree que me decía mi papá? Se te va a caer, y salió muy caro, deja eso ahí porque se va a caer. ¿Y qué cree que hacía Isaac de pequeño? Ahí lo dejaba, y al ratito, ¿qué cree que hacía? Lo volví a agarrar y ahí andaba jugando. Hasta que un buen día, una buena tarde, regresando de la primaria, agarro ese perfume que tenía mi papá con una botella acá medio larga, negra, y yo le veía cara de nave espacial, y jugando, que se me resbala, que se rompe,
Y yo no conocía en ese tiempo el pasaje de aquella mujer que rompió el frasco de alabastro, pero se llenó el olor, de olor esa recámara, y yo sentí, hermanos, que se me bajó el corazón. Entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque él ya me había dicho, y cuando te pase te voy a castigar. Y yo ya sabía lo que iba a suceder. Y entonces fue una tarde interminable. Empezaron a transcurrir las horas y yo decía, híjole, va a llegar y a ver qué me va a decir. Y en eso que llega mi mamá. Y lo primero que hizo fue, se te cayó el frasco. ¿Y cómo sabes? Pues si huele todo. Dice, ¿cómo no me voy a dar cuenta? El departamento hiede al perfume. Se nota que pasó eso. Y bueno, pues, ¿qué sucedió? Que cuando llega mi padre en la noche, pues usted se imaginará, ¿no? Con ese temor, esa angustia. Yo creo que me vio la cara y bien misericordioso mi papá me dijo, se te rompió, ¿verdad? Sí. Tranquilo, no pasa nada. Ay, hermanos, descansé. Ojalá y así fuera todo cuando nos dan una advertencia, pero hay veces que no es así. Hay advertencias que se nos dan y cuando no las obedecemos y no ponemos en práctica, tienen consecuencias que son prácticamente algunas ocasiones irremediables u otras que son remediables pero a un alto costo o a un largo tiempo. ¿Está de acuerdo? Y entonces hoy precisamente nosotros al abrir la sección de Judas, versículo 17 al 23, donde solamente estudiaremos del 17 al 19, nos damos cuenta que Judas inicia una nueva sección y en esta sección le da instrucciones precisas a la iglesia a la que escribe su carta. No sabemos quién era esa iglesia, pero Judas tenía contacto con una iglesia y le escribe estas palabras. Hermanos, decía el pastor, estamos estudiando una carta pequeña. Si fuera nuestros tiempos sería un hilo de Twitter. ¿Está de acuerdo? Porque es tan condensada, tan pequeña, que uno puede pasar por inadvertido y decir, cumplo con la lectura al año y me la paso. Pero es una carta sumamente profunda, sumamente importante. Entonces algunos la conocen como los hechos de los apóstatas. Así nada más. Describen a aquellos que se han apartado de la fe. Y cuando usted y yo le llegamos al versículo 17 al 19, encontramos que Judas pide a la iglesia que recuerden las palabras de los apóstoles que advertían la llegada de falsos maestros. A ver, otra vez, cuando usted y yo leemos versículo 17 al 19, lo único que podemos entender es que Judas pide a la iglesia que recuerden las palabras de los apóstoles que advertían la llegada de los falsos maestros. Y tal vez usted me dice, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, yo le dije, sobre advertencia no hay engaño. Sobre advertencia no hay engaño. Y aquí vamos a encontrar dos características de una vida llena del Espíritu Santo. En esta sección, dos características de una vida llena del Espíritu Santo, sí. Y quiero que usted me acompañe porque vamos a encontrarnos con ello. Lo primero que tenemos que decir al respecto de este texto es que Judas, el escritor, no es Judas Iscariote. Solamente quiero que quede muy claro. ¿Por qué sabemos que no es Iscariote, hermanos? Porque él cuando entrega al Señor, ¿qué sucede con él? Se ahorcó, se suicidó. Él no siguió con vida. No podemos pensar que sea el otro apóstol. No, el escritor de esta carta es Judas, siervo de Jesucristo. ¿Ya oyó lo que le dije? Judas, siervo de Jesucristo. Es el medio hermano de Jesús. Él bien pudo haberse presentado con la iglesia y decir, sí, soy Judas, medio hermano de Jesucristo, hermano sanguíneo del pastor Santiago de la primera iglesia de Jerusalén. Así es que me escuchan. Y no lo ve. Usted se percata que Judas se presenta como su principal mérito es ser que siervo de Jesucristo. Y dice, yo soy Judas, siervo de Jesucristo. Y les voy a escribir lo siguiente. He tenido gran deseo de anunciarles, de prevenirles de algo que ya está pasando. Que han llegado a las iglesias, se han infiltrado falsos maestros. Gente que se dice ser creyente, pero que está muy lejana de esta realidad. Es más, los va a empezar a describir. Y cuando usted y yo observamos el versículo 5 al 7, nos muestra cuál es la magnitud de la rebeldía de estos hombres que se decían ser creyentes, pero que en realidad su vida negaba esta profesión supuesta de fe. ¿Qué era lo que hacían? Bueno, pues se les compara ¿con quiénes? Se les compara con aquellos hombres que habían sido sacados de la tierra de Egipto y que
el Señor tuvo que destruirlos porque no creyeron. Observe el verso número 5, lo que dice: ahora quiero recordarlos, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no le creyeron. Imagínense qué dureza de corazón se necesita para ver el poder desplegado de Dios, sacar al pueblo a través de plagas de Egipto y andar en el desierto y decir: no nos va a llevar. Él no puede suplir nuestras necesidades, no nos puede llevar allá. A esos los destruyó el Señor. Bueno, ¿con quién más compara a estos hombres impíos? Bueno, los compara con aquellos ángeles que profanaron su condición espiritual y se mezclaron entre los hombres, muy probablemente para que se naciera o surgiera una raza híbrida, mitad ángel caído, mitad humano. Vea versículo número 6. Y los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima. A los apóstatas los está comparando con estos. Y después observe, porque el verso 7 los compara en su manera de vivir con aquellos que habitaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Así también Sodoma y Gomorra. Cuando nosotros empezamos a estudiar esta carta por ahí del mes de septiembre del año anterior, nos vimos sorprendiendo al ver cómo es que estos hombres que se dicen ser creyentes, con sus actos niegan la fe que profesan y se comportan de esta forma. Pero no solamente vemos esto, vemos que eran hombres que imitaban comportamientos antiguos de gente que también había negado la fe. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, Caín, en el verso número 11. Vea lo que dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y a lo mejor usted lo primero que dice: ay, estos hombres son como Caín porque mataron a Abel. Bueno, el pecado de Caín es mucho más que ello. Y cuando lo repasamos en ese momento, veíamos que el pecado de Caín fue realmente querer instaurar un culto distinto al que había establecido Dios, donde Dios le había dicho a Adán y a Eva que para poder perdonar el pecado, expiarlo, era necesario ¿qué? Hacer un sacrificio. Y Caín no. Caín dijo: no, eso no es correcto. Yo ofrezco lo que tengo. Y lo dijo Dios: pues sí, pero no me importa. Yo llevo mis ¿qué? Llevo mis vegetales. Estaba realmente instaurando un culto distinto, idolatría. Ellos niegan a Dios con su comportamiento y buscan una manera diferente de acercarnos a Dios, los falsos maestros. ¿Se da cuenta qué peligrosos son? Pero además de todo esto, son como Balaam, porque son ambiciosos, sirven con la intención de ¿qué? De obtener un beneficio económico, y por si fuera poco, hacen disensión. Son como la rebelión de Coré, que dicen: Dios instauró a Moisés, no le hagan caso, nosotros sí. Y entonces afrentan a Dios, y en ese momento afrentaban al guía. Y son tan impetuosos, son tan incontrolables, que entonces en su momento Judas los asocia, los une con fenómenos naturales incontrolables. Vea lo que dice el verso 12. Estos son escollos ocultos, son como esos bancos que no se ven a la vista de la playa y apenas se acerca un barco y lo hunde. Pero también son como nubes sin agua, se ven escandalosos, que son grandes, fuertes, pero a la vez no tienen una gota de agua, no tienen vida. Además de todo, son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos. Te acercas a un árbol en este tiempo y esperas que dé una naranja, un limón, y te acercas y ves que no tiene nada y dices: ¿de qué sirve? Está muerto. Y después dice: son olas furiosas del mar, porque son incontrolables, no pueden controlar sus comportamientos. Y al último dice: son estrellas errantes, no tienen un curso, no pueden ser guiados, porque ellos se mueven de acuerdo a sus inclinaciones. Todo esto, hermanos, si hay gente así en la iglesia, metida en esa iglesia, ya me imagino la preocupación, ¿no? ¿Qué ha de haber dicho esa iglesia? Uy, aquí los tenemos, porque nos está diciendo que ya están ahí. Y entonces, Judas cambia todo, porque en el verso 14 les dice: sí, pero sepan algo. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: aquí el Señor viene con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio. Aunque estén ahí, no se preocupen. Dios sigue teniendo el control pleno de su iglesia en su mano y no va a pasar nada. Ellos no pueden burlar a Dios. ¡Ay, hermanos!
Qué precioso es esto. Y es otra vez cuando las palabras del pastor Santiago se hacen una realidad, ¿no? Dice él que la almohada del cristiano es la soberanía de Dios. No pasa nada fuera de lo que Dios permita, y eso nos permite estar en paz. Después de todo esto, de esta descripción tan abrumante de estos apóstatas, de estos hombres que dicen ser creyentes pero se apartan de la fe, Judas inicia nuevamente una sección. Judas inicia una sección y ahora menciona lo siguiente: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen al Espíritu. ¿Por qué lo leo nuevamente? Si ya los describió, ¿para qué los vuelve a describir? Ojo, esta sección no está destinada para describir a los falsos maestros. En esta sección se está dando instrucciones para que la iglesia actúe. ¿Quiere ver por qué? Siga el verso 20. Pero vosotros, amados, edificándonos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. ¿Ya se percató? Conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y tened misericordia de algunos que dudan y a otros salvad arrebatándolos. Esta sección no está repitiendo características de los falsos maestros. No solamente eso, el propósito es decirle a la iglesia lo que tiene que hacer. Si no pareciera cíclico, y no es así. Judas, inspirado por el Espíritu, le está diciendo ahora a la iglesia cómo tiene que reaccionar ante los falsos maestros. ¿Cómo, pastor? Sí, tiene que reaccionar. Y bueno, ya le dije, sobre advertencia no hay engaño. Y aquí vemos dos características de una vida llena del Espíritu Santo. Pero antes de decirle el por qué, déjeme explicarle el texto. Lo primero que nos va a decir es: pero vosotros, amados. Y entonces aquí queda claro, la carta está dirigida ¿a quién? A la iglesia. Sí, ustedes, mis amados. Es más, una manera más bonita de decirlo es: ustedes, mis amados hermanos, mis queridos hermanos. Con esto Judas lo que está diciéndoles: yo estoy profundamente interesado en ustedes y es por eso que les escribo. Y Judas no es el único que hacía esto. ¿Sabe también quién escribe de manera similar? Usted se lo imagina: el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, vea, otro lugar donde es similar, un saludo, una mención similar. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartirnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaste a ser muy amados. Es que, hermanos, cuando hay un corazón de pastor, un corazón de hermano, que se interesa por el que está aquí al ladito, que sabe que costó la vida y la sangre de Cristo, le dice: tú eres mi amado y voy a hacer lo necesario para procurarte. Y entonces no es extraño que por eso la NTV traduzca así: pero vosotros, mis queridos amigos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acordaos de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Acordaos de las palabras. Y entonces, hermanos, cuando les dice esto, les está dando una instrucción clara y precisa. Es un imperativo. Y si yo bien sigo recordando las clases de la maestra Margarita en tercero de primaria, pues ella dice: si es un imperativo, es una orden. No es qué, no es cuestionable, no es sugerencia, y les va a decir lo siguiente: pero vosotros, amados, acuérdense, traigan a la memoria. Ustedes deben traer a la memoria. ¿Qué deben de traer a la memoria? Lo que predijeron, las palabras que fueron dichas, los discursos de los apóstoles. Y aquí entonces empieza a sonar algo bien interesante. Viene algo bien interesante. ¿Por qué lograban recordar? Bueno, porque la idea de la palabra recordar es algo que se ha fijado en su mente, algo que está insertado en su mente. ¿A causa de qué? De que escucharon, pusieron atención, de que reflexionaron, de que analizaron. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El paréntesis es que a los cristianos se nos dice que somos bien crédulos. ¿No lo ha escuchado? Que no razonamos.
¿No ha escuchado esos argumentos? Y lo que no sabe la gente es que si alguien es analítico, alguien es reflexivo, alguien se pasa el tiempo meditando, reflexionando una y otra vez, ¿sabe quién es? Es el cristiano. No nos tomamos cualquier cosa y por eso es que somos capaces de al tiempo recordar ciertas enseñanzas como esta iglesia. Se había plantado en su mente que las palabras, los discursos de ¿quiénes? De los apóstoles. Las palabras de los apóstoles les pide que recuerden las afirmaciones. Y entonces estas palabras habían sido dichas con la intención de anunciar un peligro de un suceso futuro. Si usted lee la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, Pedro va a decir, vienen estos falsos. Y Judas dice, ya están aquí. ¿Se da cuenta por qué Judas apunta a Pedro y dice, recuerden las palabras de los apóstoles? Y entonces con esto necesitamos ser enfáticos y precisos, que entonces Judas apunta a las palabras, a los dichos de aquellos que habían sido nombrados representantes legales. ¿De quién? De Cristo Jesús. Él no dice, escúchenme a mí, o pónganme atención a mí sobre ellos. No, él con bastante tranquilidad afirma y dice, si hay alguien a quien tienen que recordar de lo anunciado, ¿es a quién? A los apóstoles. Aquellos que fueron elegidos por Cristo Jesús como sus representantes legales. Ellos son los que pueden hablar y es como si estuviera Cristo mismo ahí. Y ellos anunciaron que esto sucedería. Entonces cuando Judas nos dice esto, está mencionando precisamente que los apóstoles habían anunciado que habría falsos maestros. Y sabe, es bien interesante, pero esto también lo anunció el Señor Jesucristo en otro momento. Y ahorita le voy a ir dando las citas, pero aquí es importante saber que eran 12 únicos. No ha habido y no habrá otros más. ¿Quiénes eran? Bueno, ya sabemos, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Tadeo, Simón, Judas Iscariote. Ellos solamente. Y entonces les dice, acordaos de las palabras. Y entonces podemos observar que hay evidencia importante de que esta congregación era contemporánea de los apóstoles. Yo no sé usted, pero mire, aquí algunos de nosotros tenemos maestros de la Biblia que nos fascinan, ¿no? Y los podemos escuchar por radio, los podemos ver por YouTube, ¿no? Ay, dice uno, qué padre. Pero cuando tenemos la oportunidad de verlos en vivo, nos convertimos niños, ¿no? Porque si tenemos que entrar a donde están, ahí estamos a la puerta de la entrada del lugar. ¿Por qué? Pues porque queremos verlos desde lo más cerca posible y queremos escucharlos y decimos, sí. Y si no, nada más vean luego cuando abren ahí en el Shepherds las puertas para las conferencias, los pastores parecen niños, ¿no? Porque corren con todo, porque nos gusta, hermanos. Y siempre tener que alguien de frente, alguien nos diga algo, tiene una implicación fuerte para nuestras vidas, porque sabemos quién nos lo está diciendo. Imagínense esta iglesia, saber que estas palabras habían sido pronunciadas por los propios apóstoles, quienes les anunciaban, tengan cuidado, porque habrá gente que no es creyente, que se infiltre y que querrá hacer daño. Entonces, les dice Judas lo siguiente, estos apóstoles quienes os decían, y aquí hay un punto importante, usted puede ver que hay un gasto de tinta innecesario y hay una redundancia, o puede ver un énfasis. Yo prefiero ver el énfasis. Judas termina diciendo, quienes os decían, los apóstoles decían, en los tiempos, en los últimos tiempos. Y cuando Judas hace mención de que las palabras de los apóstoles apuntan a los últimos tiempos, está señalando un tiempo determinado. Los últimos tiempos, la palabra tiempo le va a sonar, porque se traduce de cronos, de cronómetro. Entonces, va a haber un tiempo definido, determinado, que puede ser muy largo o puede ser muy corto, no lo sabemos, pero en ese momento, ¿qué va a suceder? Bueno, en los últimos tiempos habrá burladores. Ahora, solamente para dejar bien claro cuándo iba a ser esto.
cuando se hace mención de los últimos tiempos, Judas tiene en mente desde la ascensión del Señor Jesús, ¿hasta cuándo? Hasta su segunda venida. Entonces, los apóstoles advirtieron que en los últimos tiempos, mientras el Señor se fue y regresa, habrá burladores. Y eso a la iglesia a la que le dirigió esta carta Judas le debió abrir los ojos. Y han de haber dicho, estamos en ese momento. Así es que no es extraño que haya burladores. Y ahorita vamos a ver quiénes son estos burladores y por qué los describe así. Pero usted puede ver, yo tenía clases de mercadotecnia, hermanos, y déjeme mencionarle que siendo no creyente me daba un tanto de miedo esa publicidad subliminal. Y nos enseñaban que esa publicidad podía tener la capacidad de influenciar tu comportamiento hasta hacerte hacer una o tal o otra cosa. Y yo decía, somos marionetas, ¿no? Pero nos decían, la única manera es saber que puede haber eso y te puedes prevenir. Bueno, al tiempo me he dado cuenta que no es así. Tiene que ser muy razonable todo lo que uno hace para llegar a consumir algo. Pero lo que le quiero decir con esto es, la mejor forma de estar prevenidos es saber que algo va a pasar. Y aquí los apóstoles anunciaron que esto iba a acontecer. Se iban a presentar gente que se decía creyente y que no lo era dentro de la iglesia, que iba a intentar provocar mucho daño. Y entonces, este tiempo entre la ascensión del Señor Jesús y su segunda venida estará plagado de ello. ¿Ya oyó lo que le dije? No le dije, iba a estar plagado de ello. Le dije, estará plagado de ello. Así como fue importante para los hermanos de esa iglesia, es importante para nosotros saber y recordar que esto puede suceder. Que esto puede acontecer. Porque dice, habrá burladores, en estos últimos tiempos habrá burladores. Y solamente quiero mencionarle otro pasaje donde se habla de esta forma. Un texto hermoso, tal vez de los que mencionan o reflejan mejor la persona de Cristo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Le voy a dar otro texto más. Primera de Pedro 3, 1 al 5. Primero de Pedro capítulo 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en el cielo para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así es que estos hombres se presentarían en el periodo de tiempo que nosotros estamos viviendo, en el que vivió aquella iglesia. Y hay más pasajes. Así que estas palabras que estamos revisando son oportunas no solamente a ellos, sino son oportunas para nosotros. Sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde que el Señor Jesús ascendió o cuánto falte para transcurrir hasta que Él regrese, esto siempre será oportuno para toda iglesia. Y dice que en este tiempo habrá burladores, y utiliza una palabra que solamente se repite en 2 ocasiones en todo el Nuevo Testamento. La utiliza Pedro y la utiliza Judas. Y cuando dice burladores, tiene en mente a hombres sarcásticos que siguen sus propias pasiones. Hombres que se mofan. ¿No le ha tocado eso, hermano? Ay, hermano, pues yo no sé si su sangre no hierve, pero al menos la mía no es de horchata, dirían, ¿no? Y entonces cuando yo veo que alguien abiertamente se ufana de desobedecer y de contrariar a Dios, pues le he de decir que me suceden 2 cosas. Paso rápidamente de la molestia y del coraje a sentirme profundamente triste por él y orar por él. Pero no puedo negarle que mi ser se enciende, que me da un coraje enorme. Decía, Señor, están vehementemente concentrados en hacer daño. Y bueno, estos hombres son así.
son burladores, son gente sin escrúpulos, hostiles a Dios, sin piedad. Y al ser hostiles y sin piedad es factible incluso que se rieran y se mofaran. No solamente decirle, ¿obedeces a Dios? ¡Ay, qué absurdo! ¡Qué débil eres! ¿No le ha tocado? ¡Ah, crédulo! ¡Ay, ay! ¿Quién te manda a creer en eso? Sino también se empiezan a burlar de la segunda venida del Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Porque así cauterizan su corazón, cauterizan la conciencia. Y entonces, hermanos, es muy fácil que por eso Judas y Pedro los clasifiquen como burladores. Y son hombres que van tras sus propias pasiones impías. Nos dice el verso número 18. ¿Ya notó? En estos últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. ¿A qué se refiere? Pues está muy sencillo. No hay gran cosa que aquí que traer. Cuando se menciona la palabra ir, es alguien que ha determinado tomar un camino. Y usted seguramente lo ha escuchado, ¿no? Cuando alguien se porta muy mal, ¿no le ha tocado ir? Ay, mijito, ¿qué camino decidiste tomar? ¿No le ha tocado escuchar eso? Bueno, aquí Judas está diciendo eso. Estas personas que son burladores, impíos, que no sienten ningún dolor por pecar, por afrentar, por presentarse delante de Dios y contrariarlo, han decidido tomar ese tipo de comportamiento. ¿Cuál es ese comportamiento? Ir tras sus propias pasiones impías. Y aquí es algo muy curioso, porque otras versiones, como la Reina Valera 60, dice pasiones de impiedad. Pasiones de impiedad, porque el énfasis es la impiedad. Es decir, estos hombres obedecen a sus deseos, sus motivaciones, sus anhelos, lo que les gusta, pero tienen una característica. ¿Son qué? Son de impiedad. Son de impiedad. Es semblanteando un comportamiento que da rienda suelta y sin refreno a satisfacer cualquier tipo de deseo que tengan, sin importar si eso agrada o desagrada a Dios. Es gente que simplemente no se va a detener. ¿Quiere satisfacer algo? Lo va a hacer. Y usted tiene que tomar en cuenta lo que ya le mencioné. Todo el repaso de la carta de Judas fue con esta intención. ¿Cómo? ¿A quiénes se les asocia estos falsos maestros? Pues nada más a la gente que vivía en Sodoma y Gomorra. ¿Cree que se iban a refrenar? Estos tampoco se iban a refrenar. Son como Balaam, ambiciosos de dinero. ¿Se iban a refrenar? No se iban a refrenar. Son como Coré, quieren llamar la atención, quieren estar ahí. ¿Se iban a refrenar? No se iban a refrenar. Por eso se les describe con eventos naturales, como olas furiosas del mar. Párese delante de una ola furiosa y dígale, detente. O sea, a menos que sea el Señor Jesús, le va a hacer caso. Pero vota cualquier cosa. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Así son. Quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán sobre sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. ¿Por qué? Porque con su comportamiento empiezan a segregar y empiezan de manera peculiar a diferenciar y dicen, yo no me voy a comportar como tú, yo soy así, yo vivo así. Y entonces la idea aquí es que empiezan a localizar personas afines a ellos. O personas que saben que pueden inducirles a ese comportamiento. Hermanos, ¿se está dando cuenta de la joyita? Impresionante. Ahora, yo le invito a que usted reflexione y eche un vistazo a la historia. Y ahí es donde encuentra por qué sectas como los mormones, que aunque se publicitan mucho por YouTube y dicen ser cristianos, no lo son. Porque sus orígenes claramente está evidenciado que fomentaban inmoralidades como la poligamia. ¿Está de acuerdo o no? Hombres ambiciosos como el fundador de los Testigos de Jehová.
no es difícil ver que estos surjan de las iglesias, dentro del grupo de creyentes. Les estoy hablando de gente que en algún momento decía, soy creyente, soy cristiano. No lo son. Dice entonces, estos son los que causan divisiones. Y vea, dice, son individuos mundanos. Un creyente tendría que ser espiritual. Un hijo de Dios tendría que ser aquel que fomenta la espiritualidad. Y aquí se da una palabra que es el antónimo. Lo contrario, son individuos mundanos. Con esto apunta a una conducta impropia de alguien que no se ha arrepentido y, ¿sabe?, no se desea arrepentir. Algunos comentaristas afirman que una mejor manera de describirlo serían individuos sensuales. ¿Por qué sensuales? Porque solamente buscan la satisfacción de aquello que está muy arraigado en su ser. ¿Y sabe por qué no lo pueden controlar? El texto es muy claro y es muy llano. Observe por qué. Son individuos mundanos y no lo pueden controlar porque no tienen ¿a quién? Al Espíritu de Dios. ¡Oh! Y aquí esta es la declaración demoledora, contundente, fuerte. No pueden dejar de ser esto porque no han nacido de nuevo. Estos hombres profesan, dicen haber creído, mencionan tener la fe, amar a Dios, amar a Jesús, desearlo con todo su corazón, dicen sujetarse, pero no tienen al Espíritu. Y entonces su vida es como aquel árbol que debiese tener fruto, te acercas y resulta que no tiene nada, porque no tienen al Espíritu de Dios. Y aquí es algo sumamente fuerte y drástico. ¿Sabe? Cuando leía esto, trajo a mi mente a Nicodemo, fariseo. ¿No se acuerda de Nicodemo? Una persona que amaba la ley, que quería buscar a Dios. Y fue de noche a buscar al Señor Jesús y le dijo, habló con él. Y entonces el Señor Jesús le respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. ¿Y sabemos que en ese momento Nicodemo nació de nuevo? No, se apartó. Pero vemos que es otro, cuando el Señor Jesús es sacrificado en la cruz y vemos que Él va. Hermanos, es necesario nacer de nuevo, es evidente. Y yo ya sé que terminé de explicar estos 3 versículos. Y yo le dije que en este texto Judas pide a la iglesia que recuerden las palabras de los apóstoles que advertían la llegada de falsos maestros. Y yo le dije, sobre advertencia no hay engaño. Y aquí hay 2 características de una vida llena del Espíritu Santo. Primero es que atiende a la instrucción bíblica. No es la única ocasión en la que los apóstoles hicieron mención de esto. Judas es un maestro y no es la única ocasión en la que existe esta advertencia. ¿Sabe? El Señor Jesús también lo advirtió. El Señor Jesús dijo, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, pues por sus frutos los van a conocer. Si nosotros nos damos cuenta que hay una advertencia constante en la Escritura, ¿qué tenemos que hacer? Atender a dicha instrucción, bíblica. Si está ahí y es repetitiva es porque es importante. Y entonces el Señor Jesús anunció esto. Y también el Señor Jesús en Mateo 24, hablando de los últimos tiempos, dijo, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. ¿Por qué es necesario tomar esta advertencia? Porque el fin de estos hombres es desviar gente.
Más adelante, cerca de 30 años después del Señor Jesús, Pedro va a decir lo siguiente: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas. Segunda de Pedro 3, 1 al 3. Y los mandamientos del Señor y Salvador declarado por vosotros, vuestros apóstoles. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. ¿Ya vio? Con su sarcasmo, son burladores. Y lo único que desean es satisfacer lo que ellos quieren y ellos tienen. Lo impresionante es que no solamente lo dijo el Señor Jesús, lo dijo Pedro, Juan, el apóstol del amor, muchos años más adelante, también en su primera carta dice: amados, después del año 90, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En este momento Juan ya los había visto, ya había visto que estaban ahí. Y seguramente usted puede recordar las palabras de Pablo en Colosenses, pero sobre todo las de Segunda de Tesalonicenses. Hermanos, estas palabras muy cercanas al año 40. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sino sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios y presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora. Y aquí Pablo todavía enfatiza más que habrá un tiempo después de cuando la iglesia haya sido llevada, que habrá una apostasía más grande. Hermanos, la iglesia como tal debe tomar en cuenta esta advertencia y atender a la instrucción bíblica. Recordar en todo tiempo las palabras de los apóstoles. Pero, ¿sabe? Lo fácil es tomar este pasaje y decir, sí, no hay que ceder ante ellos. No. Porque yo le dije que la instrucción estaba dada ¿para quiénes, hermanos? Para la iglesia. Y la iglesia se tenía que caracterizar por ser totalmente distinta a los falsos maestros. Los falsos maestros en los cuales no habitaba el Espíritu de Dios, pero en los creyentes, ¿qué? Sí debía habitar el Espíritu de Dios y debiese haber evidencia profunda ¿de qué? De que el Espíritu obraba. Es una espada de doble filo. ¿Sí se percata? Con una ataca, pero con la otra defiende. ¿Y qué defiende? Su propio testimonio. Hermano, no va a haber uno solo que genuinamente diga, estoy buscando a Dios para ser más adelante falso maestro. Yo no conozco a uno, hermanos. O no va a decir, no, yo estoy buscando al Señor para ser apóstata. Nadie dice eso. Pero lo que es una realidad es que el tiempo evidencia si una persona es genuina en la fe. Y entonces, le dije que Judas pide a la iglesia que recuerden las palabras de los apóstoles que advertían la llegada de los falsos maestros. Y aquí vemos dos características de una vida llena del Espíritu Santo. Atienda la instrucción bíblica, pero la segunda es, busca la santidad. Anhela y desea la santidad. Anhela y desea la santidad. Otra forma, entonces, de recordar esto es lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 20, nos dan un texto que dicen que es el texto clave de todo el Nuevo Testamento, donde si usted tiene un transportador, sí conoce que es un transportador, ¿verdad? Para hacer círculos, se pone en el centro y ese centro es el versículo siguiente. Y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Ahí ponga el transportador. Sino sed llenos del Espíritu Santo. El círculo del cristiano se traza a través de saber que somos llenos del Espíritu Santo, de llevar una vida llena del Espíritu Santo. Y aquí a lo mejor alguien me va a decir, ay, pero dinos qué es ser lleno del Espíritu Santo, porque hoy se tienen muchos conceptos de ser lleno del Espíritu Santo.
Soy lleno del Espíritu Santo cuando hago señales, cuando hablo lenguas. No, nada de eso viene en la Escritura. La Biblia es muy clara. ¿Quiere ver cómo se lleva una vida llena del Espíritu Santo? Acompáñame a Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 18 y 19. Y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. ¿Sabe cómo alguien es lleno del Espíritu Santo? Cuando tiene una vida constante de adoración a Dios. ¿No le ha tocado que ve un hermano que de repente le habla y está cantando coros? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes reunión en tu casa? No, estoy aquí cantando, estoy alabando al Señor. ¿Y por qué? Pues porque tengo ganas, me gusta cantarle a mi Señor. Se caracteriza porque alguien está constantemente reconociendo quién es el Señor, lo que ha hecho en su favor. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Sabe cómo vemos cuando alguien es lleno del Espíritu Santo? Platique con él. Vea de qué habla. Escuche de la abundancia del corazón. ¿Qué, hermanos? Habla la boca. Si este hermano pasa tiempo orando, leyendo la Escritura, ¿de qué cree que le va a hablar? Pues de eso. ¿Está de acuerdo o no? Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos y espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Lleva una vida de adoración plena. No se espera el domingo para alabar al Señor. Ahora, no, eso no quiere decir que no venga. Venga también, porque aquí adoramos colectivamente, pero usted lo hace en su hogar. Dando siempre gracias a Dios por todo. Una vida llena del Espíritu Santo se caracteriza porque tiene constante agradecimiento. En el nombre del Señor Jesucristo, a Dios Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo, una vida llena del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se refleja? Por el comportamiento en la familia. Los siguientes versículos del capítulo 5. Cuando Dios impacta de tal manera la vida de un creyente, empieza a transformar todo. Cómo se comporta el hombre con la mujer, cómo trata la mujer al varón, cómo ellos tratan a su familia. Y eso se termina viendo reflejado en cómo se comporta el individuo con la sociedad. No es raro que Efesios al final mencione cómo debe ser el comportamiento laboral de un creyente. Eso solamente basado en Efesios. Pero ¿sabe cómo más? Colosenses 1:9 y 10. Aquí usted va a poder observar también cómo alguien es lleno del Espíritu Santo. Déjeme ir a Colosenses, porque esta es una carta bonita que ya estudiamos. Espero pueda decir lo mismo que yo, pero dice lo siguiente: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, dice Pablo, yo sé que surgió una iglesia en Colosas, y desde el día que supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Les dice, yo estoy orando constantemente porque aunque ustedes han sido transformados, lo que yo sigo pidiendo es de que sean llenos del conocimiento y este conocimiento los transforme. ¿A qué conocimiento se refiere Pablo? ¿Sabe a qué conocimiento? Al de la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo tiene una relación intrínseca. Es igual a ser lleno de la palabra. Entonces, es bien fácil. Podría resultar sencillo que con este pasaje solamente volteemos y querramos ver a otros, pero no. La idea del pasaje es que usted y yo hagamos una evaluación de nuestra vida. Y que digamos, sí, es necesario que yo esté preparado y conozca todas las Escrituras, porque hay advertencias que pueden ser muy graves si no las atiendo. Necesito atender la instrucción bíblica, pero sobre todo necesito buscar la santidad en mi vida. La única manera de tener un antídoto contra la apostasía es buscando la santidad en mi vida. Y quiero decirle esto. ¿Sabe cómo empezamos probablemente a dejar de hacer esto? Cuando usted y yo, no solamente usted, cuando usted y yo empezamos a restringir ciertas áreas de acción
a Dios en nuestro corazón. Ah, Señor, sí, te amo, sí eres mi Señor, pero esto no lo pidas. Esto no lo quiero dar. Y entonces aquí usted tendría que evaluar y reflexionar. Entonces, ¿es su Señor? ¿Plenamente es su Señor? Usted le dice que ama la Biblia y que es el tesoro. Su tesoro. Que, si usted dice lo mismo que he oído a muchos y que yo he llegado a decir es, pues mire, que me dejaran solamente la Biblia y nada más. ¿Sí? Pero si usted dice, sí, pero este versículo mejor me lo salto. Este no. Esto no me lo pida, Señor. Es muy costoso. Es muy difícil. Esto no. Entonces no estamos buscando la santidad. No estamos sujetándonos. No estamos procurando la plenitud del Espíritu. Entonces, como podemos observar, sobre advertencia no hay engaño. Cuando no atendemos la instrucción bíblica pueden venir consecuencias graves sobre mi vida, pero también sobre mi iglesia. Cuando sobre advertencia no hay engaño. Cuando en mi vida no permito o restrinjo que Dios actúe en ciertas áreas, seguramente va a acabar mal. Y yo no sé, hermanos, si podamos llegar a un punto de estos, apostatando y abandonando la fe, no lo sé. No sé si podamos llegar a un punto en el que terminemos endurecidos en el corazón, alejados del Señor, o siendo creyentes convenientes, de ocasión. Lo que sí sé es que cuando Judas escribió, les pidió que recordaran estas palabras, para que procuraran su salud espiritual y procuraran la salud espiritual de la congregación. Recuerden las palabras de los apóstoles que advertían la llegada de falsos maestros. Atiendan la instrucción bíblica, porque es importante, es preventiva. Y también busquen la santidad. Antes de ver al otro, vean a ustedes, observen a ustedes. De aquí en adelante la carta se va a poner sumamente práctica, ágil, sencilla. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Quieres saber de qué es? Empiece a asistir los domingos cuando me toque predicar de Judas. Pero solamente le voy a decir lo siguiente. Si usted lee a detalle, se va a dar cuenta que Judas más adelante empieza a describir una vida llena del Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando así ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Judas les dice, aquí está la vida que refleja que alguien ha nacido de nuevo. Y sabe, hermano, esta carta que se describe como los hechos de los apóstatas, sigue siendo útil para la iglesia, porque nos da una defensa y un ataque. Una defensa, procura la santidad. El ataque, no dejes que esto suceda. Atiende la instrucción bíblica, detén las acciones de aquellos que dicen estar haciendo esto, que están reflejando esto. Pero no somos los únicos en este tiempo. A otros les ha tocado en otro momento y les costó sangre, les costó casi la vida. Un ejemplo hermoso de esto pues es Lutero, ¿no? Que le tocó confrontar a una generación completa, abierta. Pero hubo otros antes de Lutero que hicieron su parte y ni siquiera les tocó ver el amanecer de la reforma, pero cumplieron. Yo no le estoy diciendo que lo hagamos y que vamos a ver un gran avivamiento, eso no lo sé, hermano, y no lo sé. Lo que sí sé es que nuestra responsabilidad es obedecer la instrucción bíblica, y lo que sí sé es que nos corresponde procurar la santidad en nuestras personas. De ahí que se encargue de lo demás el Señor. Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos y que incline su rostro. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu amor y tu bondad. Señor, quizá hay cosas que debemos poner delante de tus manos, Señor. Hay veces que existen decisiones que parecen
tan inofensivas, pero que son contrarias a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a no restringirte esas decisiones, esos comportamientos. Señor, tu palabra es muy clara cuando nos acercamos a ella en semana. Permite que si vemos que estamos desarreglados, nos pongamos a cuentas contigo, Señor, para ser transformados. Permítenos ser gente que muestre que somos habitados por tu Santo Espíritu. Gente que te ama, Señor. Que se caracteriza, Señor, por buscarte, adorarte, servirte, relacionarse correctamente, pero que también es capaz de poner en práctica tu palabra. Ayúdanos, Padre, primero a reflexionar y a mirarnos a nosotros. Esa es tu instrucción a través de Judas. Y por consiguiente, Señor, entonces estar listos y preparados para que si alguien se presenta con estas características, entonces le podamos exhortar, animar a dejar ese camino e instarlo al arrepentimiento. Muchas gracias por tu amor. Gracias por este tiempo. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén.